ciberincidentes te van a alcanzar, o sea, sí o sí nos alcanzan a cualquier persona, a organización, empresas, y entonces lo que tenemos que hacer es despertar de una vez, a concienciarnos a que nosotros mismos tenemos que ir tomando medidas, que cada uno, las medidas individuales que aportemos cada uno, hace una suma para que pueda ser mayor la contención a estos riesgos. Debe de partir simplemente, como hemos nombrado ya, a ese departamento IT, que es el departamento en el que obviamente parte el plan de seguridad, ¿no? el ponerlo en marcha, sino que el departamento de recursos humanos, que es el que está gestionando al personal de esa empresa o organización, tiene que velar también, ¿no? Pues por el bienestar de los empleados en términos muy amplios. Hola a todos, soy Sonia Montanari, soy Marketing Manager en Cepo y visto el éxito de la primera edición, hemos querido lanzar una segunda edición de entrevistas, esta vez dirigidas a los equipos de recursos humanos para incidir en la importancia que juegan estos equipos en el desarrollo del bienestar cibernético de las organizaciones. Sabemos que la concienciación en ciberseguridad, el bienestar cibernético, el bienestar del empleado en general, unidos a las óptimas condiciones del espacio de trabajo, pueden disminuir notablemente el ciberriesgo en las empresas. Crear una cultura de ciberseguridad en las empresas es crucial para que los ciberataques tengan impacto cero para las personas, las empresas y en general para la sociedad. En esta segunda edición, como en la anterior, tendremos a 10 expertos, esta vez en diferentes materias, con lo que hablaremos de ciberseguridad con un lenguaje cercano y sencillo. Hoy, en Bienestar Cibernético, tenemos a Yolanda Corral, autora del libro Ciberseguridad de tú a tú, periodista y formadora especializada en ciberseguridad, fundadora de Palabra de Hacker. El pasado 23 de septiembre recibió el Premio Pericia Tecnológica 2023 en la categoría Comunicador de Ciberseguridad. Bienvenida, Yolanda, y muchas gracias por volver. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, menudo recibimiento en ese momento, así como ya me voy a poner así ya más colorada lo que me puedo poner, aunque parezca mentira. Yo encantadísima de poder estar aquí, porque como tú has dicho, qué necesaria es esa concienciación y qué necesaria es esa concienciación en un lenguaje sencillo y cercano, siempre. Sí, totalmente. Y nada, queremos empezar. ¿Quieres contarnos quién es Yolanda Corral en un minuto? En un minuto has Sí, contado tú ya un mil elevator speech. historias. Yolanda es una periodista que, como culillo inquieto que le gusta hacer muchísimas cosas, pues hace ya como una década, muy de casualidad, acabó en una de las temáticas que hoy en día absorbe, ¿no? Principalmente mi vida, que es la ciberseguridad. Y dentro de ahí vi la parte de poder aportar en el apartado, no solo poniendo el micro, comunicando la voz de los expertos en ciberseguridad, sino aprendiendo muchos de ellos para trasladar ese lenguaje a que alcance a toda la ciudadanía. Entonces, en esa labor de formación, muy comprometida con la concienciación de menores, familias, formación al profesorado y a ciudadanía en general, porque la ciberseguridad es una cosa que nos alcanza a todos, no simplemente diciendo que viene el lobo, sino que el lobo viene mucho y entonces nos tenemos que concienciar para hacer un entorno más seguro y amigable para todos. Muy bien, sí. Mira, en una entrevista mencionaste que si no quieres invertir en ciberseguridad porque lo consideras un gasto, empieza a ahorrar para el roto que te provocará la falta de ella. ¿Puedes profundizar en este concepto y explicarnos por qué es esencial invertir en ciberseguridad? Hombre, es esencial porque si tú te parece caro cuando no el aportar medidas de seguridad, capas de seguridad, porque esto va, ¿no? De tener la última tecnología y medida, porque hay que el tratar la ciberseguridad y sobre todo pues en una empresa, en una organización, es, no conforma simplemente ¿no? todos los aparatos, los programas, las cosas que vayas a tener, sino que hay que hacer mucho más, una labor de formación. Entonces, si no quieres invertir para hacer eso, vas a tener que preparar mucho más dinero porque los ciberincidentes te van a alcanzar. O sea, sí o sí nos alcanzan a cualquier persona, a organización, empresas. En unos son más graves, en otros son menos graves, en unos te enteras en tiempo real, en otros puede que seas víctima de un ciberincidente y que a lo mejor no seas consciente de ello. Y eso va a suponer un dinero bastante más importante. A veces es tanto lo que puede suponer un ciberincidente en cualquier organismo
que puede ser el cierre de esa empresa o limitarlo bastante, un lastre. Con lo cual es una inversión que muchas veces no se ve, ¿no? Ese ROI inmediato, ese retorno de inversión inmediato de gasto X y voy a obtener tanto. Pero en ciberseguridad, si no gastas X y vas, ¿no? Ese montoncito lo vas incrementando a todos los niveles, finalmente va a llegar el momento en el que te des de bruces con la necesidad de invertir, bueno, ya no invertir, sino de tener un gasto en ciberseguridad para contener ese ciberincidente que a veces, por mucho gasto que tengas, igual a veces es muy tarde. Por eso hay que prevenir. La palabra invertir va junto con la de prevención. Entonces, a todos los niveles tenemos que dotar a las empresas, a los organismos, de esta mentalidad de que la ciberseguridad nos alcanza a todos y que tenemos que tomar medidas. Entonces, eso de hacer un roto es porque si inversión, si 5 te parece caro, cuando tengas que aportar 8 o 10 para resolver ese incidente, entonces no es que te parezca caro, es que ya llegas tarde y mal y entonces el roto es mucho más grande. En ese sentido es. Claro, y es verdad que el tema de la ciberseguridad también está un poco relacionada con los avances tecnológicos, ¿no? Estamos teniendo grandes avances tecnológicos y con ellos el aumento del ciberriesgo. ¿Cuáles son los riesgos que se enfrentan las empresas debido a la falta de concienciación? Bueno, los riesgos, todos los que llevan muchos años con nosotros y los que cada día, bueno, porque los ciberdelincuentes tenemos que pensar una cosa, que ellos van innovando para intentar pillar, ¿no? A cuantas más personas posibles, incluyo ahí en personas, pues la organización y tal, porque el 90% de los ciberincidentes parte de un error humano, entonces es muy probable que sea una persona, sea individualmente o sea dentro de un organismo o una empresa. Y entonces los riesgos no es que hayan cambiado tanto los más habituales, solo que muchas veces se va adaptando el formato, ¿vale? El caer en un phishing es lo más típico posible, que son estas campañas que se lanzan bajo, normalmente sigue siendo el vector de ataque principal el correo electrónico, pero te puede llegar a través de mensajería instantánea, mensajes de voz, o sea, las variedades dentro del phishing son muchas, adquieren un nombre diferente en función de por dónde llega, pero la base es el phishing. Esa suplantación de identidad de una marca, una empresa, un organismo, para que tú pienses que estás contactando con un proveedor o un cliente o una empresa con la X y realmente que hagas algo, que pinches en un enlace, que descargues algún archivo, que dejes datos personales, que hagas alguna acción en la que tú no seas consciente del engaño, o sea, tú haces como voluntariamente esa acción, te la están, ¿no? reclamando y no ves normalidad, y eso es un riesgo muy importante. Una de las mayores amenazas también, que muchas veces llega a través de un phishing, el ransomware en las diferentes empresas, que es ese secuestro virtual, ¿no? de nuestra información, nuestros archivos, en los que a cambio de, bueno, te extorsionan con una cantidad de dinero para poderte devolver esa información, ¿vale? Te secuestran, no puedes acceder a tus archivos, pero ya no. El ransomware ha evolucionado y no simplemente es una cantidad de dinero exigida por recuperar tu información, tus archivos y poder seguir adelante, ¿no? en tu empresa, sino que muchas veces da igual que lo recuperes o no, es la filtración que van a poder hacer de esa información que tú obtenías y que tenías ahí directamente. Porque otro de los riesgos, más allá del phishing y el ransomware, es la filtración de datos en sí misma o el robo de datos, que muchas veces puede ser por el caer en las manos de organismos de ciberdelincuentes, como también no olvidemos que la competencia en ocasiones actúa por malas artes para intentar conseguir información privilegiada de la empresa de la competencia o fastidiarle cualquier cosa y puede contratar servicios, ¿vale? de ciberdelincuentes para que puedan hacer o infiltrarse en los sistemas ¿vale? para pasar esa información. Eso también es real y eso también existe, quiero decir. Obviamente esa empresa está actuando mal, está cometiendo delitos, contratando los servicios X para conseguir esa información. Pero uno de los riesgos es esa filtración, que puede ser motivada por esto o a veces puede ser motivada por mala praxis dentro de la empresa, de cualquier empleado, por no hacer el uso debido de la gestión de la información, no atenerse a la normativa de cómo gestionar datos personales que se están gestionando en la empresa. Entonces puede haber una filtración por exposición de datos, por subir archivos o por utilizar, ¿no? Se utilizan muchos dispositivos, a veces te conectas desde dispositivos propios a la cuenta de la empresa, etcétera, cayendo en la problemática que puede conllevar el no tener las medidas de seguridad adoptadas por el departamento IT si te conectas bajo la tablet o tu dispositivo móvil propio
en el que es un momentito y ese momentito puede poner en riesgo porque haya podido estar infectado tu dispositivo o cualquier cosa, mientras tú te conectas a la red o consultas un archivo, etcétera, y la exposición puede venir por ahí. Entonces, estamos expuestos a muchísimos ¿no? riesgos que no son tan novedosos. La típica, hablando de empresa, la típica estafa del CEO que no llega a ser más que un phishing evolucionado. ¿Vale? Quiero decir, mucho más allá porque va ese ataque dirigido, ¿no? A conseguir una cantidad económica transferida a una cuenta que no es la idónea, haciéndose suplantar por el CEO de la empresa o una persona de un cargo superior en la empresa para tener esa autoridad de reclamarle a un empleado que haga esa gestión de enviar esa cuenta, esa nómina, ese pago o lo que sea a una cuenta diferente de la habitual. Entonces estamos hablando phishing, ransomware, fugas de información, phishing avanzado, o sea, lo mismo de siempre, independientemente de los riesgos para la imagen corporativa que puede tener el que no se tome en consideración el cuidado de la identidad digital, no ya individualmente de cada uno de los miembros de la empresa, que hay que tomarlo, ¿no? en consideración, sino para la reputación de la marca de la empresa. Es decir, gestionar muy bien también cuál es la voz de la empresa a través de los diferentes canales, redes sociales, página web, foros, etcétera, pero también supervisar un poco todo para que vaya a la línea. Y cuidar y supervisar la identidad digital también provoca muchos riesgos a nivel empresarial porque afecta a la reputación de la empresa. Entonces, es un batiburrillo de cosas que no son tan sumamente novedosos, aunque la tecnología avanza en la forma en la que llegan esos típicos engaños que han estado siempre. Y entonces lo que tenemos que hacer es despertar de una vez a concienciarnos a que nosotros mismos tenemos que ir tomando medidas, que cada uno, las medidas individuales que aportemos cada uno, hace una suma para que pueda ser mayor la contención a estos riesgos. Claro. Y los datos dicen que el 90% de los ciberataques traen consecuencia por un error humano. Por eso es crucial crear un firewall humano. ¿Nos quieres explicar qué es un firewall humano y por qué es fundamental crearlo en las empresas? Pues es fundamental por lo que estamos diciendo, porque cada uno de nosotros tenemos que tomar esa conciencia de que sumamos en el aporte de hacer un entorno digital más seguro y amigable para todos. Y en el apartado más seguro, el firewall humano no es más que el compromiso o la concienciación que adquiere a nivel individual cada empleado o un grupo elevado de, de empleados de una organización, de una empresa, para adoptar medidas proactivas, ¿no? de la práctica de esas medidas de seguridad que se toman, ¿no? Directamente de si se aplican unas medidas de seguridad, hay que tomarlas, o sea, hay que ponerlas en práctica, no simplemente quedarse en la teoría. Si hay que hacer labores y ejercicios, hay que hacer, no, es que se deben hacer, el verbo no sería hay que hacer, no habría que decir el hay que hacer, sino se deben de hacer formaciones constantes, ejercicios mismo para poder entrenar. Como digo yo, hay que entrenar mucho el oído y todo eso, pero sobre todo el ojo, haciendo ejercicios, ¿vale? De entrenamiento ante la ingeniería social para hacernos caer en ese phishing, ¿no? Que se utilizan estas técnicas. Entonces, el firewall humano no es más que el compromiso de adquirir a poner en práctica todas esas dinámicas, todos esos ejercicios, todos esos buenos hábitos, buenas prácticas y a prodigar con el ejemplo y el que no nos vayamos a remolque de, es que toca cambiar las contraseñas porque cada 20 días automáticamente a la que voy a abrir, ¿no? A entrar abrir mi dispositivo, en ese momento la plataforma me avisa que toca una renovación de contraseña, que no puedo utilizar la misma contraseña que he utilizado no antes sino ninguna vez, que tiene que ser diferente, que tiene que ser y ese tipo de cosas, qué fastidio. No, pues qué fastidio, si somos parte del firewall humano, significa que estamos comprometidos y sabemos que esa labor es que hay que hacerla. O sea, es que ni que se cumpla el plazo, hay que hacerla. Pero no solamente en la empresa. El concienciarse en estas cosas es que si lo aplicamos en nuestro día a día, que estamos rodeados de tecnología a nivel individual, en nuestra vida cotidiana, pues es algo que nos llevamos. Si sabemos que esas prácticas son buenas en nuestra gestión de nuestra vida digital, entenderemos por qué en una empresa pico y pala están con esto, el departamento IT, pero lo extendemos a mucho más allá del departamento técnico. Es el compromiso por nuestra parte. Sería esa capa humana, ¿no? Más allá de las medidas de seguridad, cosas físicas, todo lo que se pueda implementar, las herramientas, etcétera, aplicaciones, es la capa humana. El por qué es necesario aplicar esto, pues porque convincentemente esas personas están comprometidas con la seguridad. Y eso es algo
muy sencillo de explicar y también es sencillo de implementar, solo que faltan ganas, porque no te exige tanto, sino que esa teoría que te están diciendo que hay que aplicarlo es por algo. Y entonces a veces ocurren cosas pues porque la gente deja mucho de, no, no, sí, eso yo lo sé, pero lo deja para pasado mañana, y pasado mañana puede ser tarde. Entonces, si ese compromiso se va extendiendo más allá, parte del departamento de IT, porque es el que tiene que implementar el plan de seguridad, el poner en marcha, estructurar ese plan de seguridad para que luego aplique a los demás departamentos. Pero si partiendo de ahí se van cogiendo más capas de otros departamentos concienciándose, pues estaremos logrando una organización, una empresa segura que va a cumplir con la normativa, que va a estar o va a minimizar la exposición al riesgo, el riesgo cero no existe, pero va a minimizar todo eso que estábamos comentando, el caer en esos riesgos, en esas amenazas de seguridad que están latentes día sí día también. Claro, sí, no es solo cumplir con la normativa, es responsabilizarnos, que es responsabilidad de cada uno de nosotros, Tal cual. que el ciberataque no tenga ningún impacto. Es que Sonia, o sea, dice, es que no simplemente la normativa, quiero decir, en base a la Mm. normativa, tú coges la normativa y entonces dices, ¿qué medidas de seguridad estoy obligado a implementar y, ¿no? y cumplir y no sé qué? Y en base a eso, tú ves una forma de cómo poder llevar eso a cabo con diferentes personas que no tienen por qué saber en los términos técnicos de IT o la normativa al dedillo, pero se digiere esa normativa para qué medidas hay que aplicar. Hay que hacer cursos de formación y que sean repetidos en el tiempo y que exijan esto, hay que hacer que entiendan estas medidas, entonces esa normativa se tiene que llevar al día a día para aplicarlo, no pensando de, no, es porque la normativa me lo exige, no, es porque es bien para mí, o sea, independientemente de cumplir con lo que marca, ¿no? Esa legislación. Obviamente, no es por el miedo a una multa o no es por el miedo a sufrir tal, sino pues porque también si en el ADN de la empresa, de la organización, se incluye, ¿no? Ese hacerse cargo de que la ciberseguridad, la seguridad digital forma parte de cada uno de nosotros, pues no lo verás como un, tengo que hacer esto, sino que forma parte de tu rutina, tal cual, pero aplicada también en el día a día de la gestión diaria de cómo atendemos la tecnología y la seguridad propia. O sea, eso es así, escalable a donde tú te muevas. Te mueves en el entorno de una oficina, de una empresa, teletrabajando, etcétera, pues esas medidas de seguridad en un nivel que ya igual más avanzado en ese nivel, pero tú ya lo básico sabes que tienes que partir de ahí. Si te comes lo básico, ya da igual la normativa, es que no aplicas a tener que hacer estas cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Y seguimos como responsables de los empleados, creemos que los equipos de recursos humanos tendrían que ser los facilitadores de una cultura de ciberseguridad en las empresas. ¿Qué opinas al respecto y cómo motivarías a los equipos de recursos humanos a que el bienestar cibernético sea un objetivo en su planificación? Pues es que estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir que no debe de partir simplemente, como hemos nombrado ya, a ese departamento IT, que es el departamento en el que obviamente parte el plan de seguridad, ¿no? el ponerlo en marcha, sino que el departamento de recursos humanos, que es el que está gestionando al personal de esa empresa o organización, tiene que velar también, ¿no? pues por el bienestar de los empleados en términos muy amplios. Y un velar por el bienestar de los empleados tiene que ver también mucho, y yo es una parte en la que también insisto mucho, en esa responsabilidad social corporativa. Las empresas y organizaciones tienen que facilitar todo y el bienestar en el entorno digital es importante. Y como es importante, deben entender que ellos deben, ¿no? el ser esa correa de transmisión del departamento IT al resto de departamentos de una empresa para que fluya esa necesidad de convertirse en el firewall, ¿no? que decíamos antes, en el firewall humano, por esa concienciación, porque esas medidas de seguridad, ¿no? Velar que se están aplicando, porque los planes de formación sean continuados en este terreno, ¿no? A lo mejor reforzados en algún departamento en especial, por el motivo, en directiva, en el departamento técnico, porque tiene que ir sumando, pero el resto, o sea, a recursos humanos tiene que saber que marketing, tiene que saber que administración, tiene que saber, ¿no? que atención al público, tiene que saber que ventas, que los diferentes departamentos deben aplicar estas medidas, con lo cual deben de gestionar esto, por como digo, esa responsabilidad social corporativa para que aplique el por qué es necesario y que lo vayan incorporizando directamente el hacer este tipo de cosas. Yo es que
te digo que estoy muy concienciada porque en algunas empresas sí que hemos hecho acciones de responsabilidad social corporativa en el que en ese caso, llevando no ya al estricto plan de formación y concienciación de empleados base de tipo, llevarlo, por ejemplo, a un terreno de concienciación de ciberseguridad en familia. Es decir, yo he hecho acciones en empresas con empleados, o sea, con los familiares de los empleados de esa organización, tanto cuando pensamos en familiares, no simplemente porque tengan menores a su cargo y hacer una cosa así, sino también mayores a su cargo, quiero decir. He hecho sesiones en las que han venido sus pequeños, porque algunos son padres y madres, pero otros son hermanos o primos o lo que sea, y han venido con sus padres, han venido con sus hijos o con sus hermanos pequeños a hacer unas sesiones de ciberseguridad en familia, pues para entender esos riesgos porque nos afectan. ¿Por qué? Pues es otro apartado más allá de la seguridad puramente ¿no? de lo que, la normativa que decíamos antes o el día a día de esas medidas. Es si a ti te preocupan X cosas que puedan pasar en tu entorno familiar y que tienen que ver con la seguridad digital, te las vas a trasladar también al trabajo. Entonces tienes que procurar el bienestar digital el haciendo de correa de transmisión para que fluya la información de a qué riesgo nos exponemos todos en Internet. Entonces, ese tipo de cosas es algo. Entonces, por eso yo estoy muy de acuerdo en que recursos humanos no tiene que hacer un poco la vista así, ladeada de ya me llegará y yo aplico, ya, esto no tiene que, me pongo de lado y que pase, ¿no? Pues en el sentido que si es así, dices, claro, tengo que asumir lo que me está marcando el departamento responsable de esto. Pero no, ellos tienen que ser parte, ¿no? de trabajar activamente en desarrollar este tipo de cosas porque son los que están en contacto con todos los departamentos, son los que tienen que facilitar el bienestar de estas empresas y qué mejor que sean ellos los que hagan llegar estas píldoras que a lo mejor se pueden programar o recursos varios que se pueden formar para ir concienciando, que no simplemente es el curso de formación y ya está, ¿no? A lo mejor en recursos humanos, pues a cada semana o quincenalmente, pues a la que lleguen a su ordenador y lo abran, encuentren una infografía básica con 4 pasos para no sé cuánto, o, ¿vale? O frases que tal, o recursos de ayuda, o fuentes oficiales, o cosas para que no sea simplemente me programo y hoy voy a recibir el curso de seguridad informática, sino que sea algo cotidiano que pueda llegar, ¿vale? No es como el curso, ¿no? de seguridad en el puesto de trabajo. Hoy hacemos el curso de seguridad en el puesto de trabajo, si estás en pantalla, cómo te tienes que sentar, la espalda, vale, te metes en ese tal, tú lo sabes, pero son esas horas y pasamos a otra cosa, ¿no? Pues que sea algo más constante. Entonces es un departamento, para mí es clave para que junto, obviamente, el departamento de IT, que junto pues, con el sea interno o no, pues con compliance, ¿no? Con toda la normativa, el gabinete jurídico que asesoren cómo cumplir todo este tipo de cosas, el que ellos sirvan para entender que esto tiene que esta información tiene que ser circular, ¿no? y constante y entonces es un departamento idóneo para que esto ocurra. Es que no es idóneo, para mí es el departamento. Es que estamos hablando de recursos humanos, bienestar del personal. Pues ya está, todo dicho.